Gracias por continuar con nosotros. Cambiamos de tema, volvemos a la política y este día nos acompaña en esta segunda parte de Frente a Frente el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenido, ¿cómo está usted, señor? Buenos días. Buenos días, Moisés. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tengo entendido que participó en un evento la semana pasada. Cuéntanos un poco de qué se debió, a qué se debe, quién lo organiza y algunas conclusiones que pudiesen sacarse del mismo. Bueno, la semana pasada se dio la Conferencia Internacional contra la Corrupción. Es un evento que reúne a diferentes sectores a nivel mundial para tratar, para abordar el tema de la corrupción. En este caso, digamos, Transparencia Internacional, que es una entidad convocante y que tiene mucho que ver en este evento, es que, digamos, fue parte de ese grupo organizador de estas jornadas. Entonces, eso fue el evento la semana pasada, el tema de la corrupción, en el marco precisamente del Día Internacional contra la Corrupción, ¿verdad? Si nos recordamos, hace unos años en El Salvador se celebraba la Semana de la Transparencia, precisamente por esta conmemoración del Día contra la Corrupción. Ok. ¿Quiénes participaron? ¿Participó toda América Latina, todos los países? Era a nivel mundial, o sea, teníamos representación de diferentes países, de Europa, de África, Asia, obviamente de América y particularmente de América Latina. Entonces era una convocatoria amplia de diferentes sectores, porque también no solo fueron organizaciones de sociedad civil, sino que gobiernos, entidades de la empresa privada, las que participaron en este encuentro. Muy bien. Señor, ¿hay conclusiones que se pueden sacar de este evento? Yo creo que sí. En primer lugar, hay una preocupación a nivel mundial por el tema de la corrupción, pese a que tenemos algunos países que observan, por ejemplo, en el índice de percepción de la corrupción, observan un buen nivel. Es decir, la corrupción en estos países es percibida como baja, pero a pesar de eso hay una preocupación, porque siempre los corruptos buscan la manera de cómo evadir los controles, cómo lucrarse. Entonces está esa preocupación y creo que lo más importante de este encuentro es que se habló, y esto ya lo sabemos, pero se hizo énfasis en la necesidad de que en el combate de la corrupción participen todos los sectores de una sociedad, de un país. Estamos hablando que el combate a la corrupción no puede darse si no hay una ciudadanía comprometida con exigir a sus gobernantes, digamos, altos estándares de probidad en el manejo de la cosa pública. No puede haber, digamos, tampoco un combate a la corrupción si no está el sector privado de por medio, y mucho menos va a haber combate a la corrupción si no están los gobiernos comprometidos con este flagelo. Entonces, digamos, eso se reiteró ese aspecto y que nos lleva, digamos, a la reflexión para el país. Acá tenemos a una sociedad civil y a una ciudadanía, a un sector de la ciudadanía exigiendo y velando por el tema de transparencia y exigiéndole al gobierno que sea, digamos, que combata la corrupción. Pero falta, digamos, una pieza en ese rompecabezas, que es el gobierno mismo. O sea, desde el gobierno no vemos, ya desde hace un rato, no vemos intenciones, no vemos acciones de cara a combatir la corrupción, sino que por el contrario, si nosotros observamos el proceder de los ministerios, por ejemplo, y de otras entidades públicas, hay una reversión en temas de transparencia, de informar a la ciudadanía sobre los temas que le interesan a la gente sobre el manejo de la cosa pública, y podemos seguir enumerando el tema, por ejemplo, del desmantelamiento de CICIES, por ejemplo, el estancamiento en las investigaciones que la misma CICIES presentó a la Fiscalía. Entonces hay una serie de situaciones que nos indican que en El Salvador pues falta ese componente de que un gobierno se comprometa efectivamente a combatir la corrupción. Alguien puede estar diciendo, ya está otra vez sociedad civil hablando en contra del gobierno, pero es que el tema es que
se necesita de un combate efectivo de la corrupción en cualquier país para beneficiar a la ciudadanía. Ese es el interés que tienen las organizaciones que participamos en este tipo de eventos, cómo los gobiernos son efectivos en el manejo de la cosa pública, pero de una manera transparente, de una manera que beneficie a la ciudadanía y que no genere un beneficio indebido a un tercero. De eso se trata el asunto. Muy bien, hablando precisamente de corrupción y los temas afines al mismo, por temas relacionados a la misma corrupción y por manejo inadecuado de algunas oportunidades para beneficiarse personalmente, por lo menos así lo señala el informe que viene desde los Estados Unidos. 2 salvadoreños más funcionarios, ellos han sido agregados a la lista Magnitsky en su forma de congelar bienes y acciones dentro de los Estados Unidos. Rolando Castro y Conan Castro. Opinión de principio de esta acción. Bueno, yo creo que al ver el comportamiento del actual gobierno, digamos, no es sorpresa que funcionarios del gobierno estén incluidos en este tipo de listas y sean sujetos a este tipo de sanciones. O sea, lo que uno podría decir es que faltan otros funcionarios. Eso es lo que uno podría reaccionar. Pero nos imaginamos que va a ser progresivo, digamos, la liberación de esta información respecto de que otros funcionarios del gobierno salvadoreño pueden estar involucrados en este tipo de actos que son sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Y acá creo que lo que hay que decirle a la ciudadanía sobre este tipo de situaciones, que no se está dando una interferencia o una injerencia del gobierno de Estados Unidos sobre El Salvador, sino que lo que está pasando, y obviamente hay que verlo de esta manera, hay un interés en Estados Unidos que, digamos, no se dé lavado de dinero en su territorio, que no trancen los funcionarios de quienes se ha señalado tienen antecedentes de corrupción, no trancen en Estados Unidos comprando propiedades, por ejemplo, y todo esto porque significaría lavado de dinero. Entonces, es una cuestión, en primer lugar, interna de los Estados Unidos, el que se dé este nombramiento, porque hay, digamos, una preocupación que no vayan a estar los corruptos, digamos, gestionando fondos en los Estados Unidos. Pero también ya el aspecto que nos compete es como un señalamiento al gobierno que tiene que hacer las cosas de manera diferente en temas de corrupción. O sea, porque acá hay que decir eso, en temas de corrupción el gobierno tiene que modificar su actuar. Recordemos y vayamos a la campaña electoral, que era lo que decía el actual presidente sobre el tema de la corrupción, que iba a combatirla de forma efectiva, incluso en pandemia dijo de que cualquier funcionario que tocara 5 centavos iba a ser destituido y juzgado por el tema de corrupción. Entonces, el punto es que no se ve, y es lo que yo decía hace un momento, un comportamiento del gobierno tendiente a separar, por ejemplo, de su gabinete a personas que han sido señaladas por corrupción. Lo que muchas veces hacen es bajarle el perfil, como que no existe el funcionario, pero se mantiene o cambia de puesto, pero no toma medidas el gobierno. Y esto obviamente lo hace porque ante la opinión pública probablemente el darle más volumen a estos temas no le es conveniente al gobierno. Va a tener alguna afectación en su popularidad, porque el gobierno se basa y vive y se mueve por el tema de la popularidad. Entonces, yo creo que digamos, el punto para la ciudadanía es que este tipo de hechos, este tipo de sanciones, tiene que llevarlos a exigirle al gobierno que cambie su ruta en temas de combate a la corrupción. Fuera de que a título individual de cada uno de ellos, también afecta a familiares muy cercanos, 4 en un caso y 1 en el otro. Sí. Que son las mismas medidas implícitas para cada uno de ellos. Sí, o sea, tiene que haber familiares, incluso empresas en las que ellos puedan tener participación, en cierto porcentaje de participación. No me recuerdo si es 50%, no me recuerdo el porcentaje, pero el punto es que si ellos tienen participación en empresas, también esas empresas en Estados Unidos van a sufrir, digamos, afectación. No van a poder operar. Sí, por este tipo de situaciones. O sea, es delicado a nivel, digamos, personal estar en esa lista, pero como digo, habría que recordar que son funcionarios del gobierno y por lo tanto traer eso o tener alguna aplicación para el gobierno de El Salvador, o sea, tomar algún tipo de medidas
no necesariamente solo con estos funcionarios, sino que en general, porque eso creo que es a lo que nos debe de llevar a reflexionar como salvadoreños. El gobierno con estas sanciones lo que nos muestra es que ha fallado en temas de combate a la corrupción. O sea, no hay un compromiso real, no hay acciones reales del gobierno en combatir la corrupción, y este tipo de señalamientos que hace el gobierno de Estados Unidos lo muestra. Bien, señor, cambiando de tema también, hay momentos muy importantes y definitivos para la convivencia y el actuar político de cada nación. El Salvador lo va a tener dentro de aproximadamente 13 meses, 14 meses, estamos hablando 4 de febrero y 3 de marzo del 2024. Todo el escenario político se está ya configurando de una forma de apuntar a ese evento, porque es una elección totalmente diferente por varios factores. Primero, cada 15 años tenemos una elección general en el territorio, esa es la que va a ocurrir, y adicional de ello podría haber un voto en el exterior totalmente diferente del que se ha utilizado en años pasados. Este tema del voto en el exterior, ¿cree usted que va a significar un hito, un parteagua, algo que va a cambiar y va a permitir a los hermanos salvadoreños en el exterior poder votar masivamente? Moisés, si me permite, solo un par de cosas antes de contestarle la pregunta. La primera, yo creo que no son 15 meses, es menos, Moisés, porque recuerde que vienen las internas el otro año. Y ya desde ahí comienza el calendario electoral a tomar más fuerza. Y eso estamos hablando de que los partidos van a comenzar a hacer sus internas por marzo y abril, y teniendo hasta cerca de agosto, si no mal recuerdo, no me recuerdo cómo exactamente está el calendario electoral, pero el punto es de que como país estamos a 4 meses ya de estar en plena campaña electoral. Porque las internas, aunque sean internas para elegir a los candidatos de cada partido, pero eso significa poner de nuevo ante la opinión pública, poner en la palestra candidatos y propuestas políticas. Entonces entramos a una campaña electoral ya partidaria, más allá de la que nos da el gobierno y Partido Nuevas Ideas todos los días, ¿verdad? Pero ya va a ser, digamos, más evidente este tema. Eso es un primer punto, Moisés. Y lo segundo, yo no sé, pero a mí me parece que la elección 2024 ya no va a ser, digamos, ese punto de cambio, de inflexión que usted decía para la vida política del país. ¿No lo va a hacer? Yo creo que ya no. Yo creo que esa ventana de oportunidad de que la elección significara un cambio en la correlación política, etcétera, creo que ya se cerró. Y lo digo, y aquí viene parte de lo que usted preguntaba con el voto en el exterior y todo esto. Lo digo en primer lugar porque como país vamos a una elección presidencial ilegítima desde ya. Porque el presidente no tiene el derecho, no tiene la facultad, no tiene la habilitación constitucional para competir en la elección presidencial. No lo tiene. Por más que le quieran dar vuelta y por más que quieran decir que el pueblo lo quiere, pero no tiene la habilitación. Si nos apegamos a la estricta regla constitucional y el respeto de principios democráticos y todo esto. No tiene la habilitación. La habilitación. La estricta regla constitucional, indicaron algunos magistrados ya a priori, de que ha sido dada por la Corte, por la sala de la Corte Suprema de Justicia. Claro, pero hay que ir a revisar si estas personas que han dictado esta resolución, entre comillas, son magistrados y tienen habilitación constitucional para hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Por el origen de su nombramiento. O sea, hay una regla básica que hay que decirle a la ciudadanía para que una persona, un abogado, se convierta en magistrado de la sala. Tiene que estar en el listado del CNJ. El listado del CNJ se hace por una parte la elección de los abogados, es decir, yo como abogado no elegí a ninguno de los que está en esa lista, que son ahora magistrados, entre comillas, yo no los elegí, porque no estaban en el listado. El CNJ tampoco los eligió porque no estaban en el listado. ¿Y cuál listado hablo? El listado 2018, que fue cuando se hizo la elección de los legítimos magistrados que fueron destituidos. Entonces no son magistrados, no son magistrados. Si nos vamos a esa regla constitucional, si estaban en el listado del CNJ. Entonces, por lo tanto, si no son magistrados, carece de valor jurídico lo que ellos emitan como resolución, mucho menos este tema de la reelección. Pero el punto es de que no está habilitado el presidente. Y quieren hacer esa habilitación por 2 vías. Una, porque supuestamente Sala de lo Constitucional emitió resolución, pero no es Sala de lo Constitucional. Y 2, por el tema de que el pueblo lo quiere, porque el pueblo lo pide. Pero ante eso hay que oponer el hecho de
que somos un país de leyes, no un país de personas. Y las leyes, la Constitución, establecen límites, establecen reglas, prohibiciones, limitaciones para el ejercicio de los derechos. Entonces el presidente tiene esa limitación y por lo tanto no puede competir. Por eso digo, es una elección ilegítima desde ya en la presidencial. Donde había una posibilidad era en la legislativa, de que ahí sí se diera un cambio en la correlación política, que pudiera quitársele alguna de las mayorías que tiene el Partido Nuevas Ideas para llevar un poco de balance al asunto. Pero con este tema del voto en el exterior, con la forma en que se van a asignar los votos, es decir, a qué circunscripción se le van a asignar, yo creo que ahí ya los elementos están dados para generar una ventaja para el partido oficial y cambiar la correlación que se podía haber dado en San Salvador en beneficio del Partido Nuevas Ideas. Eso es lo que yo estimo que ha pasado ya y por lo tanto esto lo que vuelve es una elección legislativa poco competitiva, que es, digamos, como la base de una elección, que sea competitiva. Acá creo que ya pierde ese elemento la elección, porque puede que esa asignación, porque igual la asignación de votos a San Salvador no ha sido casual. Hay una medición, hay una proyección, hay un interés de esa asignación de votos que usted indica es precisamente de aquellos que tienen dirección en los Estados Unidos y que van a poder votar, pero sus votos van a contar para el departamento de San Salvador. Es así. ¿Usted cree que sea tan grande esa votación? Porque los números de voto en el exterior anteriormente han sido, comparados con el universo, muy, muy pequeños. Es que aquí es donde entran varios factores, Moisés. Ahora, yo no creo que sea una votación de 500,000 personas, no lo creo. Pero el universo ahora es mucho mayor de electores, porque recuérdese que antes usted tenía que empadronarse si estaba en el exterior para votar. O sea, tenía que solicitarle al tribunal, mire, yo quiero votar, inclúyeme en el padrón. Entonces, de ese universo de votantes, al final la votación era de 6,000 o 7,000, una cosa por ahí, o 9,000 creo que fue lo máximo. Pero ahora, como no está el tema del empadronamiento, entonces en automático, creo que son 700 o cerca de 800,000 que tienen DUI o que se estima pueden votar en automático. Y si a eso le agrega el tema de la votación por medio de una aplicación en Internet, entonces pueda que eso sea un incentivo para que más salvadoreños voten. Como digo, no los 600, 700,000, no creo eso. Pero el punto, Moisés, es que, por ejemplo, ya con 100,000 votos más en San Salvador, usted cambia artificialmente la correlación y cambia el valor de cada diputado, cambia cocientes, cambia residuos, o sea, usted cambia toda digamos, el cálculo que se debe hacer en San Salvador. Estoy hablando con 100,000 votos, usted hace ese cambio. Entonces, y digamos, traducido en términos reales, hablamos de 4 o 5 diputados de diferencia, con estos 100,000 votos más. O sea, más o menos eso representaría. Entonces, por eso digo, aunque no tengamos una votación masiva, o sea, de 200, 400,000 electores, pero con 100,000 que se animen a votar en ese panorama, ya cambia toda la situación. Y a eso súmele el tema de la inseguridad y lo que se ha venido manejando, que da el voto en el exterior, o sea, las vulnerabilidades que presenta, que pueda ser el sistema hackeado, que se pueda, digamos, suplantar la identidad, que usted pueda manipular los resultados, o sea, toda esa duda, toda esa situación que rodea el voto en el exterior, que agrega otro elemento que, como digo, pueda que ya signifique que la elección legislativa no va a modificar las cosas, o sea, y no porque no pueda haber apoyo electoral hacia la oposición, claro. No es necesariamente eso, sino que hay otros factores que pueden afectar el resultado final. Vamos a terminar a hablar de esto también y de las elecciones municipales que se esperan en el país. Volvemos en aproximadamente 3 minutos, hacemos nuestra última pausa comercial.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte. El licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestro invitado. Licenciado, en el tema de las elecciones municipales, ¿ve un panorama diferente o ve la misma situación también? Creo que hay un poco más de margen, creo. Y digo esto porque si uno habla con las personas de las diferentes comunidades, hay, digamos, ciertos descontentos con las gestiones municipales. Y estos descontentos, obviamente, vienen por la falta de obras o la falta de obras oportunas en las comunidades, que al final la gente lo ve. O sea, la gente dice, bueno, antes me recogían la basura 5 veces a la semana, por poner un ejemplo. Ahora solo me lo recogen una vez, a veces no la recogen. El tema, por ejemplo, si uno ve las calles en San Salvador, unas calles secundarias, están con baches, están sin mantenimiento, o sea, eso lo vive la ciudadanía en diferentes aspectos, digamos, de la vida, ya sea porque no hay buena prestación de servicio de recolección de basura, porque las calles, porque la iluminación. Entonces, el punto ahí es que hay un margen, digamos, mayor para que pueda haber alguna variación en algunos municipios en cuanto a quién maneja el gobierno municipal. Ahora, pero se ven algunos desencantos en algunos municipios muy específicos. Claro, sí, no, yo digo que sea generalizado, pero sí creo yo que, digamos, no hay un dato, pero uno podría prever que esto se origina también en parte por la gestión del ADON, del gobierno, del Ejecutivo. Porque al final es la entidad que tiene que encargarse de los 262 municipios, de aprobar obras, de dar el financiamiento y todo esto. O sea, y eso puede sin duda significar más burocracia, más retrasos para aprovechar, digamos, los recursos y aprobar, digamos, este tipo de obras. Entonces, eso puede estar teniendo alguna repercusión a nivel municipal. Solo que también se tiene el problema por parte de la oposición que digamos, si no tienen obras aprobadas, no tienen dinero aprobado, ¿qué le van a decir a la ciudadanía que están realizando como gestión municipal? También es difícil, ¿ya? Porque esa fue la jugada que hizo el Ejecutivo al crear la DON, tener el control político y el control de los fondos de las municipalidades, no por un tema de evitar corrupción, sino que por un tema de tener, de alguna manera, una forma de cómo manipular a la oposición política en los municipios a efecto de, ok, yo te apruebo obras, yo te apruebo los fondos, pero tú tienes que estar, digamos, del lado del gobierno, o no ser un problema con el gobierno, tienes que trabajar con el gobierno, o sea, ese es un tema. Entonces, eso le resta sin duda a algunos partidos de oposición la posibilidad de mostrar obras para la ciudadanía. Dentro de todo lo que usted me menciona, ¿las elecciones del 2024 serán trámite? En parte yo creo que sí, tal vez, perdón por ser tan pesimista, pero desde mi punto de vista, por estos elementos que hemos hablado y otros que ya le he comentado en otras entrevistas que tiene que ver con, nosotros presentamos un informe del financiamiento de los partidos. En 2021 el financiamiento privado bajó como nunca antes para los partidos. Casi todo fue deuda política la que financió las campañas. Entonces, en una elección presidencial, siempre el fondo privado es mayor que el público. Entonces, ahora la pregunta es, los grandes financistas, ¿a quién van a financiar en 2024? ¿Van a financiar a Nuevas Ideas? ¿Van a financiar al presidente o van a financiar a la oposición? O sea, ¿quién va a recibir la mayor cuota de financiamiento en 2024 para la campaña? Y esto es importante porque en esa medida se puede ver si tienen o no capacidad de competir los partidos, de pagar propaganda para mostrar sus candidatos o candidatas, para mostrar sus planes de gobierno. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a ese escenario que ya dijimos de una elección ilegítima, una elección poco competitiva, súmele de que los partidos no están en una situación económica. No van a tener la capacidad financiera. Exacto.
Ahora, no van a tener la capacidad financiera y irán a tener la capacidad de generar líderes o figuras para poder competir contra el presidente Nayib Bukele. Esa es otra, y usted ha puesto un punto creo que importante. El tema de liderazgos, no solo para nivel de la elección presidencial, sino que a nivel general. Y las estructuras municipales, o sea, si tendrán la capacidad, yo me pregunto, ¿los partidos tendrán la capacidad de poder tener vigilantes en todo a nivel nacional para cuidarle el voto? Si podrán los partidos tener planillas completas para todos los municipios donde al menos los grandes competían, porque teníamos Arena y el FMLN compitiendo en todo el país. ¿Podrán ahora hacerlo? O sea, el tema de digamos, de la estructura y también de los liderazgos. O sea, porque no tal vez solo es el liderazgo para la presidencial, sino que a nivel municipal, a nivel departamental, tendrán los partidos eso. Entonces es digamos, un problema que se le ve a la oposición para competir en 2024, porque ya van con una elección complicada, digamos, con el panorama complicado. No tienen dinero, no tienen liderazgos, no tienen, en algunos casos, estructuras. Y lo más importante, no han logrado en este tiempo despertar el interés ciudadano en volverlos a apoyar. O sea, todas las encuestas lo que muestran es que los partidos de oposición tienen un respaldo muy bajo. Entonces tienen poco menos de un año, yo lo veo bastante complicado, para posicionar un mensaje, para posicionar figuras, para posicionar una propuesta política que la gente considere viable y que acepte y que la apoye. Entonces, tienen un panorama complicado los partidos para 2024. Entonces, ¿en qué se va a traducir? Van a tener poca capacidad de convocatoria, poco respaldo popular que se va a traducir en pocos votos en las urnas, poco dinero para una campaña electoral, no hay liderazgos. Entonces, por eso, esos aspectos más lo que hablamos, a mí me plantea un panorama de que la elección va a dejar de ser, al menos en 2024, el mecanismo para el recambio de autoridades y generar un balance político diferente. Muy bien, no tengo más tiempo. Gracias, licenciado, por habernos acompañado esta mañana. No, un gusto y siempre a las órdenes. Se le agradece su tiempo. A usted, amigo televidente, gracias por comenzar este día lunes, esta semana. Estamos a básicamente 14, 13 días de la Navidad y un gusto que nos haya sintonizado tan temprano. Que tenga el mejor de los lunes y el mejor inicio de semana. Feliz día. Frente a frente.